Pero bueno, vamos a meternos en el mensaje de esta mañana. Es lindo en un aniversario pensar en algo que nos desafíe como iglesia, ¿no? Y la verdad que una de las cosas que nuestro país tiene como algo crónico es que siempre estamos en tiempos de crisis, ¿verdad? Siempre estamos en tiempos. Hemos tenido quizás algunos momentos en donde quizás salió la luz un poquitito, ¿no? Pero siempre estamos en crisis. Si no es la inflación, es la inseguridad, si no es problemas como el COVID o el salud. Y siempre estamos en tiempos de crisis. Y una de las cosas que generalmente en tiempos de crisis comienza a cambiar en nuestras vidas tiene que ver con las prioridades. Hay cosas que no deberían cambiar nunca. Ahora, por ejemplo, todos, por lo menos una vez al día, comemos, ¿no? Algunos más, otros quizás están a dieta, no. Pero entonces, ahora, no dejamos de comer, porque es una prioridad para nosotros, ¿no? No hablo del baño porque sé que para algunos no es prioridad, ¿no? Bañarse, no, entonces vamos a dejar ese ejemplo afuera, pero comer sí, todos los días, ¿no? Lamentablemente hay que hacerlo, pero trabajar tenemos que trabajar. Los que tienen trabajo, los que no oramos para que el Señor provea, pero tenemos que trabajar. Y no podemos decir, bueno, no voy a trabajar. Entonces lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es algo importante para nuestras vidas y es una prioridad. Y cuando vienen tiempos de crisis, tenemos que seguir comiendo y tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y tenemos que seguir haciendo ciertas cosas. Pero cuando ponemos a Dios en ese plano, cuando vienen tiempos de crisis, aunque Dios es más importante que el resto de las cosas, no siempre mantiene su lugar de prioridad en nuestras vidas. Y como iglesia muchas veces puede pasar lo mismo. Y cuando hablo de iglesia, no hablo del edificio. Recuerden que la iglesia no son estas cuatro paredes. Estas cuatro paredes que gracias a Dios dejaron de ser chapas como compartía la hermana y se transformaron en un lindo edificio, es el lugar donde se reúne la iglesia de Bautista Misionera de San Miguel. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia aquí en San Miguel. Y no siempre la iglesia entiende acerca de poner esas prioridades en orden o mantener esas prioridades. Así que vamos a leer un pasaje que nos habla de una historia de un hombre que nos va a enseñar en esta mañana acerca de la importancia de mantener las prioridades en tiempos de crisis. Como van a estar sentados, me olvidé del reloj, así que como van a estar sentados un largo rato, ¿no? Vamos a ponernos de pie y les pido que me acompañen para leer Génesis capítulo 22. Son 14 versículos, pero no se preocupen, después nos vamos a meter en la historia para poder entenderla. Génesis capítulo 22. Es fácil hoy encontrar el libro porque es el primero de la Biblia, ¿no? Génesis 22, dice así. Aconteció, después de estas cosas, dio a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a los dos criados y a su hijo Isaac. También partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a ustedes. Tomó y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Versículo 7, Isaac habló a su padre Abraham, diciendo, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Aquí están el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Y los dos iban juntos. Versículo 9. Llegaron al lugar que Dios había dicho y Abraham edificó allí el altar y arregló la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extienda tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él
trabado los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar por el nombre del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en el que podemos abrir tu palabra y rogamos, Señor, que en esta mañana tú nos hables a través del Espíritu Santo. Que toque nuestros corazones, Señor, y nos ayudes en este momento a dejar de lado nuestras preocupaciones para poder escuchar, entender y recibir lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Gracias por acompañarme en la lectura de la palabra de Dios. Ahora, creo que la mayoría conoce la historia de este hombre, Abraham, y su hijo Isaac. Abraham y Sara, un matrimonio precioso, llegaron a una edad muy avanzada, cerca de los 100 años, sin poder tener hijos. Y Dios había llamado a Abraham para hacer de él una nación grande. Y llegado a esa edad de los 100 años, Dios apareció para prometerle que de él haría, de su descendencia, haría una nación y serían benditas todas las naciones de la tierra. Aún así, ellos, no esperando el plan de Dios, decidieron llevar adelante su propio plan y tuvieron un hijo a través de una sierva que llamó Ismael. Pero ese no era el heredero que Dios había planificado. 13 años después nació Isaac, el hijo de la promesa. Ahora, no sé si aquí hay alguna mamá o alguien que ha tenido quizás dificultad o problemas para quedar embarazado, para tener un hijo, pero cuando uno desea tener un hijo y quizás hay problemas, y si Dios bendice y hay posibilidad de tenerlo, ¿cuánto apreciamos el hecho de tener un hijo en esa situación? Aún así, aquellos que no han tenido problemas, qué lindo y hermoso es poder disfrutar cuando Dios nos da el precioso regalo y la bendición de tener un niño en la familia, ¿no? Esta semana, hace un mes nació nuestro primer nieto y estaba internado en neonatología porque nació prematuro. Y el viernes nos dieron, mi hija y su esposo, mi yerno, la sorpresa de aparecer en nuestra casa con el baby. Le habían dado el alta el día anterior, no nos avisaron. Y la verdad que estábamos así como, wow, ¿no? Me salió de adentro. No sé por qué siempre cuando hay algo lindo decimos no. No tenemos que decir sí. A mí me salió un no, ¿no? Porque vi el huevito con el baby y ahí ya está, ¿no? Fue toda la noche hablando del nieto, del baby. Lo tuvimos por primera vez en brazos, lo llenamos de besos por todos lados. Y qué hermoso que es eso, ¿verdad? Y ahora aquí Abraham en esta historia tiene a su hijo que está creciendo, disfrutando de la promesa de Dios, pero Dios interviene para ver cuáles realmente son las prioridades de este hombre. Porque es tan importante ahora Isaac en la vida de Abraham que puede llegar a ocupar el lugar que le corresponde solamente a Dios. Y entonces Dios va a poner a Abraham en la situación de ser probado respecto a ver dónde están sus verdaderas prioridades. Y quiero que veamos a través de 4 características o cualidades la fe de este hombre Abraham, que nos van a enseñar acerca de que nosotros podamos pensar cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Y las vamos a ver a través de 4 preguntas. Vamos a hacernos 4 preguntas en esta mañana y quiero que te las hagas a medida que las vamos desarrollando y que trates de respondértelas allí en tu corazón, para que seas honesto delante de Dios a ver en dónde realmente están tus prioridades. Cuando hablamos de prioridades generalmente decimos, bueno, primero Dios, después el trabajo, después la familia, después la iglesia, después el dinero. No vamos a hacer listas hoy. Solamente quiero que entendamos con estas preguntas en dónde está Dios en mi lista de prioridades. Y no te olvides que no podemos separar a Dios del resto de las áreas de nuestra vida. No es que puedo pensar en el dinero y Dios no está en el dinero. O puedo pensar en el trabajo y Dios no está en el trabajo. Dios está en todas las áreas de tu vida. Y Dios debería ser primero en el dinero, primero en el trabajo, primero en la familia, primero en la iglesia. Entonces, vamos a comenzar a ver la primera pregunta que Abraham tuvo que responder. Y la primera pregunta para hacernos pensar en nuestras prioridades sería, ¿a quién amas más? ¿A quién amas más? Dice allí el versículo 1 que acabamos de leer en Génesis 22,
que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Creo que nadie aquí en esta mañana podría dudar de que Abraham amaba a su hijo. Lo tuvo a los 100 años, un poquito más, y tuvo que esperar y ver el milagro de Dios obrando en el vientre de Sara, que era estéril, para poder tener a ese hijo. Así que seguramente Abraham amaba en gran manera a Isaac. Y Dios le dice ahora, bueno, toma a tu hijo, a Isaac, a quien amás, y ofrecelo en holocausto. Y aquí Abraham tenía que responder esta pregunta en su corazón frente a Dios. ¿A quién amo más? Dios, lo que me estás pidiendo, a Isaac. Sara está dispuesta para ser sacrificada. Si querés, acá la tengo, a mi esposa. No tengo problema, la llevo, la pongo allí. A Isaac. Y quiero que entendamos que para responder esta pregunta tenemos que entender que el verdadero amor implica, en primer lugar, soportar las pruebas. El primer amor implica, en primer lugar, soportar las pruebas. Abraham fue probado aquí. Y Dios va a probar nuestra fe en diferentes maneras para ver si realmente amamos a Dios. Es lindo decir, bueno, amo a Dios cuando todo va bien, cuando mi salud está bien, cuando mi trabajo está bien, cuando mi familia está bien, cuando todas las cosas están, como decimos allá, ¿no? Como dicen los americanos, quiet. ¿No? Todo tranquilo. Qué lindo. Así es fácil amar a Dios. Pero ¿qué pasa cuando Dios permite que venga un problema de salud en nuestras vidas? Y los médicos no encuentran el diagnóstico para tratarlo. ¿Qué pasa cuando el Señor permite que el dinero no alcance y tengamos que depender de Él, llegando al día 20, 25 del mes? ¿Qué pasa cuando es feo esa situación? Hemos pasado muchos de nosotros, llegamos a la mañana al trabajo un día y nos llaman desde Recursos Humanos y uno dice, si te llaman a la tarde, bueno, si te llaman a la mañana, y te dicen esa frase que a veces usamos en la iglesia, hermanos, están despedidos. ¿No? Acá los despedimos hacia su casa, pero en el trabajo, ¿allí sigue siendo Dios alguien a quien amo? Porque Dios, a través de probar nuestra fe, lo que está haciendo es perfeccionarnos. Y Abraham aquí tenía que poner a su hijo en el altar del sacrificio. Entonces entendemos aquí que el verdadero amor implica soportar las pruebas, pero también el verdadero amor implica sacrificar o implica sacrificio. En versículo 2, Dios le dice que tome a su hijo a quien ama y que lo ofrezca. Y vamos a ver más adelante en versículo 10 que dice que Abraham llegó hasta el punto de atar a su hijo, ponerlo sobre el altar, extender su mano, tomar el cuchillo y llevarlo cerca de su cuello para degollarlo. Porque él entendió que amar a Dios significa sacrificar aún lo que más amo. ¿Y sucede así en nosotros cuando tenemos que responder esta pregunta? ¿Podemos decir como iglesia que amamos a Dios más que sobre todas las cosas? ¿Amamos a Dios más que la pintura de las paredes? ¿Amamos a Dios más que en la lluvia? Hoy era un día para quedarse durmiendo, ¿no? Un día. No sé si a mí me encanta cuando llueve, truena, te tapás, ¿no? Y quedás un ratito más. Y el domingo, cuando pasa eso, decís, ¿a quién se le ocurrió hacer el culto el domingo? ¿No? Días de lluvia debe ser feriado, pastor, cancelemos el domingo. Los días de lluvia no hagamos culto. Saben que Isaac ese día estaba aprendiendo quizás una de las lecciones más importantes que su padre podía enseñarle. Con lo que estaba haciendo, le estaba enseñando a su hijo que él amaba más a Dios que cualquier otra cosa. Y lo mismo va a pasar en nuestras familias, en nuestras vidas. Nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres van a observarnos y no por lo que decimos, sino por cómo actuamos, van a entender si verdaderamente Dios es lo que más amamos
en nuestras vidas. Hay como una aplicación en la próxima pantalla, creo, ¿no? Ya no me acuerdo de lo que puse en el PowerPoint, a ver si está. Y la pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente recibe más amor en tu vida? Quizás vos mismo. Dios nos enseña que debemos amar a los esposos, a nuestras esposas como a nosotros mismos. Entonces es importante cuidarnos. Pero a veces gastamos tanto tiempo y tanto dinero en nosotros. Me van a matar mis hijas, pero bueno, lo voy a usar como ilustración. Me encanta ellas... Me encanta cómo ellas a veces hacen compras en las web, ¿no? Hoy se compra todo por internet y a veces nos preguntan, bueno, vamos a comprar en Farmacito o en otro lugar, ¿querés algo? Si ya hay desodorante de oferta, comprame. Pero generalmente todas las chicas, ¿no?, compran las cremitas para una cosa, la crema de enjuague, el cabello para... El otro día mirábamos con mi señora, hay shampoo para pelo lacio, shampoo para pelo enrulado, shampoo para pelo oscuro, shampoo para pelados no hay. Nadie está pensando en eso, ¿no? Y entonces, pero es lindo cuidarse, ¿no? Allá cuando vamos a un lugar que se llama, ya no me acuerdo, pero es todo de perfumes y pinturas para chicas, ¿no? Y a veces acompaño a mi señora allí para caminar y para mí no hay nada, ¿no? Pero es impresionante ver la cantidad y variedad que tienen para cuidarse y es lindo, damas que se cuiden, ¿no? Es hermoso. Pero a veces hay personas que dedican tanto tiempo a cuidarse a sí mismos. ¿Y cómo cuidamos de Dios en nuestras vidas? A veces apenas llegamos a leer la Biblia 2-3 minutos en el celular, pero sí podemos invertir un montón de tiempo para cuidarnos a nosotros mismos. Amás más tu tiempo. Una de las cosas que generalmente escucho en la mayoría de las personas cuando vienen a pedir consejo y tienen problemas espirituales es: ¿cuánto tiempo estás a solas con Dios a través de la oración y la lectura? No, lo que pasa, pastor, que no tengo tiempo, el trabajo, la familia. Y claro, si no dedicas tiempo a Dios, difícilmente puedas disfrutar de una relación con Dios. ¿Es más importante la familia que Dios? Espero se entienda lo que voy a decir, pero el Señor Jesús enseñó en uno de los evangelios y dijo: el que ama a madre o padre, hermano, hermana, hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. No está diciendo el Señor que no tenemos que amar a nuestra familia, pero si tu familia es más importante que Dios, hay algo que no está bien. El trabajo. ¿Cuántas veces oramos por hermanos que necesitan trabajo? No, hermanos, oremos por Marcelo que tiene que buscar un trabajo y entonces Dios provee y me da un trabajo y después desaparezco de la iglesia porque vivo trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Allí el sueño de la mayoría de los hispanos es ir al país donde estamos sirviendo para hacer la médica, ¿no? Y funciona, ¿saben que funciona? Uno va allí y trabaja, y uno consigue trabajo y el trabajo te da dinero y el dinero te rinde. Y entonces cuando comenzás a tener dinero, comenzás a disfrutarlo y entonces si nunca tuviste mucho, ahora vas a poder comprar tu celular, tu auto, tu lavarropas, tu heladera, no sé, lo que quieras. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que allí lo podés comprar, pero después hay que pagarlo. Y entonces ellos trabajan para comprar y después trabajan para pagar y no se termina nunca. Y entonces lo que comenzó con 8 o 40 horas semanales de trabajo ahora se transformó en trabajar 15, 18, 30 horas del día no hay, ¿no? Pero para poder pagar. Porque cuando uno tiene trabajo, tiene más dinero y gasta más. Quizás el dinero o los bienes materiales son más importantes que Dios en tu vida. Abraham tuvo que responder la pregunta: ¿a quién amo más? Y por la evidencia de lo que hizo, él demostró que amó más a Dios aún que su propio hijo, el hijo de la promesa. ¿A quién amas más? Como iglesia, ¿a quién amamos más? ¿A Dios o a nosotros mismos? Ahora hay otra segunda pregunta que tenemos que responder para pensar en las prioridades en tiempo de crisis. Y la segunda pregunta es: ¿a quién vas a obedecer? ¿A quién vas a obedecer? Dios le dio la orden a Abraham de tomar a su hijo y llevarlo al lugar y sacrificarlo. Y nosotros generalmente somos personas que
Ya por naturaleza, cuando nacemos, hay una palabrita que viene, o varias palabritas que vienen incorporadas con el chip cuando nacemos, ¿no? Y esas palabritas que a los bebés nadie se las enseña y es, primero, mi o mío, ¿verdad? Los babies van creciendo y cuando están con alguien y alguien quiere sacarle el juguete que tiene en la mano, ¿qué te dice enseguida? Mío. Y nadie se lo enseñó, ¿no? Y a medida que seguimos creciendo, después hay otra palabrita que aparece enseguida y es no, ¿no? El bebé te dice no. ¿Quién se lo enseñó? Por eso yo quiero que mi nieto me diga no en italiano, ¿no? Porque el no lo va a decir enseguida, entonces no lo va a repetir y ya el abuelo lo va a llamar enseguida, ¿no? Por eso uso esa estrategia. Pero después hay otra palabrita que aparece más adelante y es, cuando ya somos grandes, pero, ¿no? Entonces cuando mamá te dice, andá a hacer esto, pero, ¿no? Enseguida. Y en el trabajo te dicen algo y pero, ¿no? Y siempre el pero. Y cuando la Biblia usa la palabra pero es importante. Hay que prestar atención porque algo después de eso el Señor nos va a enseñar. Y aquí Abraham podría haber usado esa palabra con Dios y le podría haber dicho, Dios, pero ¿estás seguro que Isaac? Pero Dios, no hay otra solución. Mira, tengo una cantidad muy grande de carneros y ovejas. Elegí uno que vos quieras. Sin embargo, no encontramos ningún pero en los versículos que acabamos de leer. En ningún momento Abraham estuvo cuestionando a Dios de por qué le estaba pidiendo que tomara a su hijo, al único, en quien Dios había prometido hacer la descendencia enorme que él iba a tener. Sin embargo, aquí vamos a ver que él obedeció sin poner cuestión a Dios. Y eso nos enseña que la obediencia se demuestra por la práctica, por la acción. Vamos a poder ver que alguien es obediente o Dios va a poder ver si sos obediente, si estás practicando lo que Dios te dice que tenés que hacer. El versículo 3 de Génesis 22 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó los ojos y llegó allí donde Dios tenía preparado para sacrificar. Y si prestás atención al tiempo de los verbos que este versículo 3 menciona, te vas a dar cuenta allí que está marcado en color rojo que él se puso en acción. Dice que se levantó, enalbardó, tomó consigo, cortó leña, se levantó y fue. Eso es acción. No cuestionó. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios y la Biblia nos enseña que tenemos que no dejar de congregarnos todos los domingos, pero, cuando la Biblia nos enseña que tenemos que darle a Dios parte de lo que Él nos da en bendición a través del resultado de nuestro trabajo, y entonces tenemos que ofrendar a Dios, decimos, pero Señor, cuando la Biblia nos enseña que tenemos que hacer que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones, que oremos sin cesar todo el tiempo, decimos, pero no tengo tiempo. Cuando la Biblia nos enseña que tenemos que perdonar al hermano que nos ofende, pero cuando la Biblia nos enseña que tenemos que soportarnos unos a otros y sobrellevar las cargas los unos a los otros, pero depende de quién, ¿no? Y la Biblia no hace distinción. La obediencia se ve por la práctica, cuando se pone en acción. Y Abraham obedeció, demostrando así que él estaba dispuesto a obedecer a Dios antes que cualquier otra cosa. Pero también, en segundo lugar, la obediencia exige perseverancia o persistencia. Abraham podría haber tomado a su hijo Isaac y podría haber caminado mirando el cielo diciendo, ve que voy, Señor, ¿no? Estoy yendo, ¿no? Bueno, hasta acá llegué, ya está. Sin embargo, dice que tomó la leña, puso a Isaac, ¿no?, sobre el altar, lo ató, tomó el cuchillo. Versículo 9 de Génesis 22 dice, y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y su hijo estaba observando todo eso, él estuvo dispuesto a obedecer hasta el final. Me imagino, ¿no? O sea, no lo dice el pasaje, pero allí estoy imaginando la escena, el niño, el adolescente, así sobre el altar y Abraham poniendo su cuchillo
en el cuello. Y no era un cuchillo como nosotros conocemos hoy, ¿no? De estos tramontina, brillosos, ¿viste? Que era un cuchillo bien todavía rústico. Y poniéndolo aquí en el cuello de Abraham, dispuesto a hacer el tajo, él obedeció hasta el final. Hasta que escuchó la voz del ángel que le dijo, Abraham, pará. Y a nosotros nos gusta obedecer, pero a medias, muchas veces. Y después vienen las consecuencias cuando no obedecemos a Dios, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Frente a su hijo Isaac, Abraham de perseverancia. Él estaba dispuesto a terminar lo que Dios le pidió hasta el final. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar vos hoy con lo que Dios te manda en su palabra? Déjame hacer un paréntesis y decirte algo acerca de la obediencia. Creo que lo puse. A ver la siguiente pantalla. Sí. La obediencia es muy importante para Dios en su palabra. Y quiero que tomes estos principios para que te los grabes. La obediencia es algo personal. Nadie puede obedecer por vos. Es personal. Cuando Dios nos manda en su palabra obedecer, Él no espera que obedezcamos en bloque, toda la iglesia, estamos de acuerdo, hagamos una asamblea, vamos todos a obedecer a Dios, sí o no. No, Dios tiene una orden y tenemos que obedecer si otros no lo hacen. Es personal. La obediencia es individual. Hay que obedecer sin esperar que otros lo hagan y debo hacerlo aunque otros no lo hagan. Nos gusta ser nosotros personas que van con la muchedumbre, ¿no? Entonces, vamos a obedecer a Dios. A ver, ¿todos obedecen? Vamos. ¿Nadie obedece? Nos quedamos. No. Es individual. Cuando Dios nos enseña en su palabra, lo que tenemos que hacer hay que hacerlo, aunque otros no lo hagan. Tenés que obedecer a Dios. Y en último lugar, la obediencia es incondicional y pronta. No se puede poner condiciones a Dios. Cuando Dios en su palabra nos da un mandato para obedecer, no hay negociación con Dios, hay que hacerlo. No hay manera de decir, bueno, Dios, pero esto quizás, mirá, en el siglo I era una manera, ahora estamos en el siglo XXI, no. La palabra de Dios es fuera del tiempo. Es igual en el año 60 cuando fue inspirada a los apóstoles, o es igual hoy, en el 2025. Pueden ver las personas que te rodean que eres alguien que tiene a Dios como prioridad porque estás dispuesto a obedecer en forma inmediata. La tercera pregunta que tenemos que contestar en esta mañana tiene que ver con ¿en quién vas a confiar? ¿En quién vas a confiar? Y esto tiene que ver con nuestras prioridades. Abraham no tenía otro recurso para hacer su descendencia. Ismael no era el plan de Dios, ya había sido rechazado por Dios. Y él ya no podía tener otro hijo. O Dios podía haber hecho otro milagro, pero era Isaac el hijo de la promesa. Y me encanta ver en esta historia, en versículo 7 de Génesis 22, cuando dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No era ningún ignorante Isaac, ¿no? Aunque era chico, adolescente. Y su padre le dijo, mirá, vamos a ir a adorar a Dios, vamos a ir a ofrecer un sacrificio. Entonces Abraham preparó todo y su hijo va con él caminando y le dice, bueno, vos llevá la leña, yo llevo el fuego. No había fósforos, así que tenía que tener una antorcha encendida, ¿no? Iban caminando y Isaac va caminando con el padre y dice, bueno, tenemos la leña, tenemos el fuego, falta la carne. ¿El corderito dónde está? Imagínate la respuesta que le tiene que dar ahora Abraham a su hijo. No, imagínate allí, caminando, todavía no llegaron, y se le llega a decir, sos vos, andá a correr al hijo. ¿No? Abraham con 100 años, andá a agarrarlo Isaac, salvo que lo haya atado con una soguita. ¿No? Y ya está en el monte Moriah, ¿viste? Corriendo. Sin embargo, la respuesta que Abraham le va a dar a su hijo nos va a demostrar
en quién realmente confiaba. Y para esto quiero que entiendas que confiar en Dios implica conocer a Dios y su poder. Confiar en Dios implica conocer a Dios y su poder. Antes de comenzar a caminar hacia el lugar donde iban a ofrecer sacrificio, en versículo 5, Abraham le dice a los siervos, y le dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora, él tendría que haber dicho, hay un error allí gramatical, porque él tendría que haber dicho a los siervos, bueno, quédense aquí, vamos con el muchacho, vamos allí a adorar, y después vuelvo a ustedes. ¿No? Es la respuesta lógica. Porque Dios le dijo, andá y sacrificalo. Sin embargo, Él les está diciendo, aún antes de saber que Dios iba a proveer, vamos a ir allí, vamos a adorar y vamos a volver. Volveremos a ustedes. Él sabía quién era Dios. Adrián leyó al comienzo del servicio esta mañana el versículo de Hebreos, capítulo 17, y allí dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su hijo único. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él, Abraham, consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Abraham sabía que aún si él clavaba el cuchillo en Isaac, Dios lo podía resucitar y dárselo de nuevo. Porque él confiaba en Dios y en su poder. ¿Y nosotros en quién confiamos? ¿Confiamos en los gobiernos? Dios los puso, tenemos que orar por ellos, dice la Biblia, y tenemos que someternos. ¿Pero son ellos en quien tenemos que confiar? ¿O en Dios que está sobre ellos? ¿Confiamos en nuestro salario? Sí, mi salario me salva, ¿no? ¿Y qué pasa el día de mañana si ese salario deja de existir? ¿Confiamos en las cosas materiales que podemos acumular en esta tierra? Hace muchos años había leído una historia de un hombre que tenía que ir a una boda y era un hombre de bajos recursos y no tenía dinero para comprarse un traje nuevo. Entonces fue a una tienda de estas que son tiendas tipo feria americana, ¿no? Y bueno, fue allí y encontró colgado un traje color azul oscuro, muy lindo, ¿no? Saco, pantalón, y estaba a muy buen precio. O sea, ya en pesos ni tengo idea cómo se dice, pero vamos a poner que salía $5, ¿no? Que por ahí es caro en pesos, pero bueno, nada, y él lo llevó, lo compró. Entonces llega a la casa, se lo pone, ni lo miró mucho, ¿no? Se lo pone, se prepara para ir a la boda, tiene el traje, y cuando va a guardar las cosas en la billetera y en su bolsillo, no tenía bolsillos, estaban cosidos. No tenía bolsillos ni en el pantalón ni en el saco. Entonces, dice, wow, ¿qué pasó? Bueno, fue a la boda así, y después fue a la tienda para ver si podía devolver el traje. Le dice, ¿qué pasó? Miren, me vendieron este traje, pero no tiene bolsillos. Y la persona de la tienda le dice, sí, lo que pasa es que ese traje era de un muerto. Y claro, el muerto no necesita bolsillos, porque no se va a llevar nada el día que se muera. Y sin embargo, ¿por qué la gente acumula tanto en esta tierra? ¿Por qué estamos tan preocupados en acumular y acumular y acumular? Como el Señor le dijo al necio que construyó más graneros para disfrutar de la vida, le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Y está lindo disfrutar de todas las bendiciones que Dios nos permite tener. Y damos gracias a Dios por todo lo que Él nos provee cada día. Pero ¿en quién confiamos? ¿En lo que podemos acumular aquí? ¿O en el Dios que nos da lo que necesitamos para cada día? En segundo lugar, confiar en Dios implica depender de Dios. Dice el versículo 8, y respondió Abraham cuando Isaac le preguntó, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dice a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Abraham podía haber evadido la respuesta a la pregunta de su hijo. Podía haber pensado, bueno, no, mirá qué lindo el sol, wow, mirá esa montaña. Viste que a veces cuando nos preguntan cosas difíciles enseguida salimos para otro lado.
Sin embargo, Él les dijo, tranquilo, hijo, Dios va a proveer. Dios va a proveer. ¿Y sabes por qué Él pudo decir eso? Porque sabía quién era su Dios. Y porque Abraham aprendió a confiar en Dios. ¿Estás convencido de que Dios puede proveer todo lo que necesitas? La palabra de Dios nunca prometió que el Señor nos va a dar una heladera llena. Nunca. Pero sí la palabra de Dios promete que Dios va a darte el pan para cada día. Lo que necesitas. Y eso es suficiente. Pablo dijo en Filipenses que él aprendió a vivir en pobreza, aprendió a vivir en abundancia, aprendió a tener y a no tener. En todo y por todo daba gracias a Dios y él aprendió a tener contentamiento. A estar contento con lo que Dios te dé, sea mucho o sea poco. Pero Él, como cantaron los chicos hoy, va a ser fiel hasta el final en darte lo que necesitas. Me encanta pensar que no hay otra mano más hermosa que poder estar seguros que las manos de Dios. ¿No? Hay un salmo que dice que es lindo morar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Un salmo precioso que lo cantamos hace muchos años, ahora ya casi no se cantan los salmos, pero el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos, ¿sabes? ¿Te acordás? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. Y sigue el salmo, pero precioso salmo, Dios es quien nos cuida. ¿En quién vas a confiar? La siguiente pantalla tiene, creo, la pregunta que ya la mencioné antes, pero ¿en quién vas a confiar? ¿En las cosas que dependen de vos o en Dios, que es el que está a cargo de todos esos? Muchas veces pensamos en decir, bueno, nuestros hijos deben estudiar, ¿no? Dios nos ha dado el privilegio de tener 3 hijas maravillosas, 2 están aquí, una está con su hijito ahora, pero todas ellas hemos insistido durante todo su tiempo de estudio, tienen que estudiar, tienen que estudiar, tienen que recibirse, tienen que llegar. ¿Por qué? Así pueden mantener a papá y mamá. ¿No? Todavía no nos están manteniendo, pero bueno, tengo la esperanza que algún día no. Pero a veces pensamos, ¿no? Como papás, nuestros hijos no tienen que salvar, ¿no? Si tiene alguna habilidad en algún deporte o alguna habilidad en algo, decimos, sí, ahí vamos todos para arriba, nos salvamos todos. La iglesia también, porque tiene que diezmar después, ¿no? Entonces, pero no. O sea, nuestros hijos deben crecer para amar al Señor y para servir al Señor y para usar lo que Dios les haya permitido hacer y tener para su gloria. Y nosotros debemos seguir dependiendo del Señor todos los días y confiar en Él, como lo hizo Abraham. 3 preguntas vimos hasta ahora. ¿A quién amas más? ¿A quién vas a obedecer? ¿En quién vas a confiar? La respuesta a las 3 preguntas es la misma. Dios debe ser. Y la última pregunta que tenemos que responder en esta mañana es ¿a quién vas a adorar? ¿A quién vas a adorar? Versículo 11 de Génesis 22 dice entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me arrullaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. A veces es lindo poder detenerse en las escenas que la Biblia cuenta, ¿no? Son historias reales. Y siempre pienso, ¿cómo puede ser que Abraham fue con su hijo, llegó ahí, tomó las piedras, armó el altar, puso las piedras, ató a su hijo? El carnero nunca estuvo ahí. Lo tendría que haber escuchado, estaba trabado con los cuernos. ¿Cómo fue que mientras hizo todo lo que hizo, el carnero no estaba? Sin embargo, Dios ya tenía todo preparado. Y saben, una frase aquí que a veces pasa desapercibida en versículo 12 es que Dios le dijo a Abraham, pará, no sacrifiques a Isaac. ¿Por qué?
porque ya conozco o ya entiendo que vos temés a Dios. Y esa palabra temor tiene que ver con la oración. Esa palabra temor tiene que ver con un temor reverente. El temor a veces pensamos que es miedo. Y sí, la verdad que el temor incluye miedo a la santidad de Dios, incluye miedo a ir delante de Dios con una vida de pecado. Pero la palabra temor incluye esa reverencia de inclinarse. Ya han visto películas de época, cuando alguien iba a visitar a algún rey o alguien importante, llegaba al palacio y cuando llegaba a la alfombra para caminar, iba caminando y a cada paso iba haciendo la reverencia. Y cuando llegaba frente al rey, se inclinaban. Y cuando se retiraban de la presencia del rey, no se daban vuelta y caminaban de espaldas, sino que iban haciendo la reverencia hacia atrás por una cuestión de temor, porque el rey podía decir, y el de la capucha negra, ¡pum! Sin embargo, cuando pensamos en Dios, nuestra oración muchas veces no incluye el temor a Dios. ¿No? Cantamos canciones o pensamos en Dios como, bueno, Diosito, ¿no? Ese Diosito que está ahí. Y sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios fiel, es un Dios misericordioso, es un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. ¿Y cuántas veces olvidamos que tenemos que postrarnos frente a un Dios santo? 3 veces santo. Cuando mirás en la palabra de Dios, todos los profetas o hombres de Dios que pudieron estar frente a la presencia de la gloria de Dios, todos dijeron, soy hombre muerto. Y solo por la gracia de Dios no murieron porque Dios lo permitió. Y aquí encontramos a Abraham adorando a Dios con temor. Y una vez que el Señor le dijo, no lo sacrifiques, él podía haber dicho, bueno, listo, vamos a casa a comer unos buenos panchos. Sin embargo, le dijo a su hijo, no, Dios proveyó, vamos a adorar a Dios en este lugar. Así que adorar a Dios incluye vivir con temor de Dios. Adorar a Dios no es solamente cantar coritos, ¿no? Nuestro concepto de adoración solo a veces se encierra en, bueno, vamos a la iglesia, vamos a cantar coritos, himnos y adoramos a Dios. No, adorar a Dios significa darle a Dios todo lo que sos. Adorar a Dios significa dar tu vida al servicio de Dios. Adorar a Dios significa hablar de Él en cada lugar donde estés. Adorar a Dios significa ser una persona decente y honesta en cada lugar donde nos ponemos. Adorar a Dios incluye todas las áreas de nuestra vida, porque adorar a Dios es vivir con temor de Dios. ¿Adorás a Dios de esa manera? Déjame terminar con el resultado de todo esto. Abraham tuvo que responder en su corazón estas 4 preguntas respecto a las prioridades. ¿A quién amas más? ¿A quién obedeces más? ¿En quién confías más? ¿A quién vas a adorar? El resultado final está en versículo 15 de Génesis 22 y dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Nosotros hoy somos consecuencia de la bendición de Dios en la vida de Abraham, porque somos parte de todas las naciones a las que Dios iba a bendecir a través de él. Y lo que encontramos aquí es que el resultado de poner a Dios en primer lugar es vivir bajo la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿No te gustaría vivir todos los días bajo la bendición de Dios? ¿Es lo que Él hace? Necesitas rearmar tus prioridades. Y tenés que preguntarte cada mañana, ¿a quién amo más hoy? A Dios. ¿En quién confío más? En Dios. ¿A quién voy a obedecer? A Dios. ¿A quién voy a adorar viviendo en temor? A Dios. Todos luchamos y queremos cada día disfrutar de la bendición de Dios. Y Abraham nos está enseñando
lo fácil que puede ser si estás dispuesto a poner a Dios en primer lugar en tu vida. Prioridades en tiempos de crisis. Allí están las 4 preguntas. ¿A quién amas más? Recordá que amar a Dios implica soportar las pruebas, implica a veces sacrificio. Recordá que obedecer a Dios se demuestra por la práctica, por la acción. Cuando pones en acción lo que Dios te enseña en su palabra. Y la obediencia exige perseverancia. Confiar en Dios requiere distinguir o conocer a Dios y su poder. Y confiar en Dios implica dependencia total de Dios. Y adorar a Dios implica vivir bajo el temor de Dios. Ojalá que cuando pensamos en estas preguntas, primero en forma individual, podamos responder como Abraham. No solamente en la teoría. Sí, yo amo a Dios. Escucho la frase primero Dios todo el tiempo. Aquí no se usa mucho en Argentina, pero allí en Estados Unidos los hispanos todo el tiempo. Cuando hablas con alguien y le preguntás, ¿alguna vez le he pedido a Jesús que sea tu Salvador? Primero Dios, pastor, primero Dios. Y después comenzás a preguntar algunas cosas, pero ¿vas a alguna iglesia? No, pastor, no tengo tiempo. Pero lees la palabra, lees la Biblia, no, pastor, no tengo tiempo. Pero orás, no, pastor. Y entonces, ¿cómo primero Dios? ¿Cómo primero Dios? Si Dios no está en ningún área de tu vida. Las prioridades significan que sobre todas las cosas que hacemos, Dios es a quien amamos más. Dios es a quien obedecemos más. Dios es en quien confiamos más. Y Dios es a quien tememos más. Ojalá que esto nos anime como iglesia a poner las prioridades correctas. Y que como Abraham podamos disfrutar de la bendición de Dios a través de conocer más a Dios cada día y vivir haciendo su voluntad. Vamos a ponernos de pie para terminar orando. Y déjame terminar diciendo lo siguiente. No es posible vivir como lo hizo Abraham si en primer lugar Dios no cambia tu corazón. Y si en esta mañana estás aquí y aún Cristo no ha cambiado tu corazón, si aún no le has entregado tu vida a Cristo para que sea tu Salvador, difícilmente puedas disfrutar de la bendición que Dios tiene preparada para ti. Abraham fue llamado el amigo de Dios, así en Santiago y en Isaías. ¿Y sabes por qué? Porque sus acciones demostraron que él fue justificado por medio de la fe. Y lo que necesitas para comenzar a confiar, a obedecer y amar a Dios es que primero Dios sea tu Salvador. Y si aún no lo has hecho, quiero decirte hoy que Dios te ama. Y Él quiere disfrutar de una intimidad con vos, pero la Biblia dice que hay algo que impide que vos puedas tener una relación con Dios y se llama pecado. Y el pecado separa al hombre de Dios. Pero como Dios te ama tanto, Él ya trajo la solución y esa solución fue Jesús en la cruz. Porque la Biblia dice que Dios mostró su amor para vos en que siendo un pecador, Cristo murió en la cruz por vos. Y en la cruz Cristo cargó tu pecado y mi pecado y murió y fue sepultado y resucitó para demostrar que es el único que tiene poder para darte vida nueva. Y si estás aquí en esta mañana sin Cristo, quiero darte la oportunidad de que ahora, allí donde estás, puedas reconciliarte con Dios y por medio de la fe puedas recibir el regalo precioso que Dios quiere darte, el perdón de los pecados y la vida eterna para tener una relación con Él. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este ejemplo que este hombre nos ha dejado en tu palabra. Señor, gracias porque cuántas cosas en el mundo que nos toca vivir hoy, en la vorágine de las actividades y en la vida del sistema que nos lleva a vivir en forma veloz, olvidándonos de tantas cosas. Gracias porque podemos en este oasis recordar que necesitamos tener siempre presente nuestras verdaderas prioridades. Y en esta mañana, al preguntarnos a quién amamos más, debería nuestro corazón la respuesta ser a Dios sobre todas las cosas.
Al preguntarnos a quién vamos a obedecer, deberíamos responder sin dudar a Dios a través de su palabra. Cuando nos preguntamos en quién vamos a confiar, que solamente nuestra confianza esté puesta en ti y que como consecuencia vivamos vidas de adoración, de temor, poniéndote siempre en primer lugar sobre todas las cosas. Que lo que aprendimos esta mañana nos desafíe a ponerte en el primer lugar de nuestras vidas. Como iglesia, Señor, que la Iglesia Bautista Misionera aquí en San Miguel pueda mostrar a esta comunidad, a este barrio, a todos los que ven este lugar que has puesto como testimonio, que Dios es lo primero en este lugar. Que podamos disfrutar el resto de la tarde en comunión. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en estos años en este lugar. Y gracias por todo lo que vas a seguir haciendo en tu gracia y poder. Gracias por este tiempo, por cada hermano que hoy está aquí en la iglesia y por aquellos que por alguna razón no han podido venir. Pedimos que tú les bendigas en cada lugar donde se encuentren. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén.